Un saludo, queridos hermanos. En este mes de mayo quiero ofrecerles una meditación en torno a la figura de nuestra Madre. Y qué mejor que hacerlo desde el Evangelio, desde la misma palabra de Jesús. En este caso vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo del 39 al 47. Aquel pasaje emblemático de la visitación de nuestra Madre a su prima Santa Isabel. Y un contexto de Pascua, como el que estamos viviendo, que es también un tiempo de alegría. Paradójicamente, en el contexto y situación que estamos viviendo en nuestro país y en gran parte del mundo. Porque también, como lo sabemos y es bueno reafirmarlo, la alegría que nos ofrece el Señor, que nace de la Pascua, del encuentro con Jesús resucitado, no es una alegría que está exenta de dificultades, no es una alegría que significa ausencia de problemas, no, es una alegría que nace y se engendra desde la cruz de Jesucristo. Por eso es importante una experiencia de fe, es decir, un encuentro con Jesús. Y este encuentro con Jesús no se da sin la presencia y la figura de nuestra Madre, porque el Señor lo quiso así. En el plano espiritual quiso que contáramos con una Madre que nos asistiera, que nos acompañara, que nos instruyera, que nos guiara en el camino del encuentro con Él, en el camino de la fe. Pero vayamos al Evangelio. Nos dice, en aquellos días María se puso en camino y fue aprisa a la montaña. Ya en esta breve afirmación inicial encontramos toda una concepción de fe que está subyacente en esta palabra. Sabemos el contexto en el cual se da este acontecimiento de fe, este acontecimiento de salvación. María acababa de ser fecundada por el Espíritu de Dios, gracias también a su respuesta generosa al plan de Dios, asistida por la gracia. Pues María ya no viene sola, ya no va sola, ya no camina sola, ya no actúa sola. Ahora con toda verdad se puede decir María nos trae a Cristo. No solamente nos lleva, Cristo viene con ella. María, por eso, es un modelo de fe y de seguimiento a Jesús. Por eso, esta afirmación refleja bien lo que significa vivir de fe, ponerse en camino e ir a prisa, nos dice el Evangelio, a la montaña. ¿Cuáles son nuestras montañas? Podemos decirlo así, nuestros retos, nuestros desafíos, nuestras dificultades, que tenemos que vivir, afrontar, combatirlas y vencerlas, con la ayuda del Señor. El que vive de fe, el que sabe de fe, no conoce de retrasos indebidos, de regateos. María se puso en camino, dice el Evangelio, y fue aprisa a la montaña. María no pretende hacer turismo ni viajes de placer, como sabemos. María va a ofrecer un servicio generoso a quien la necesita, a su prima Santa Isabel. Por eso, la persona de fe, el hombre de fe, la mujer de fe, tiene que saber, apoyada en la gracia, sostenida por la fe, impulsada por la caridad, ponerse en camino a ejemplo de María y enfrentar los retos y desafíos que nos presenta la vida, que nos presenta nuestra fe. Y dice el Evangelio, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
María concretamente se dirige a una familia, a un pueblo, a unas personas concretas con nombre y apellido. ¿Por qué no aplicar esta palabra del Evangelio a nuestra propia realidad en este mes de mayo? Este mes de mayo no solamente es fruto, por decirlo así, de la piedad cristiana, de la devoción de los hombres, que en este mes de mayo se dirige de manera especial a la figura de nuestra Madre, la Madre del Salvador, sino que también este mes de mayo, que la Iglesia celebra de manera tan entrañable a nuestra Madre, podemos decirlo así, es en primer lugar una iniciativa de la gracia. El Señor quiere recordarnos, sobre todo en esta situación en la cual estamos viviendo, que María nos sale al encuentro en el camino de la vida. Y como dice y sabemos del Evangelio, María, después de su respuesta generosa y de la concepción virginal del Verbo en su seno, María nos trae a Jesucristo y nos enseña cómo acogerle, cómo recibirle, cómo ir a su encuentro. Por eso, pues, este mes de mayo es primero una iniciativa de la gracia. Es el Señor quien lo dispone y lo ha preparado para nosotros, para que en este tiempo podamos experimentar y acoger la visita de nuestra Madre, que viene, por decirlo así, cargada de dones. Del don fundamental nos trae a Jesucristo. Nos dice el Evangelio a continuación: en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Todo como que cobra significado, todo salta de alegría, todo se mueve cuando María saluda, cuando María viene a visitarnos. En el fondo, esto es una afirmación cristológica, porque es Cristo quien viene a nuestro encuentro, Cristo encarnado, Cristo humanado, Cristo hecho hombre, y porque el Verbo se hizo carne, viene pues a través de la humanidad y la figura de nuestra Madre. Con ello podemos ver con claridad lo que decimos en las famosas letanías lauretanas del Santo Rosario. María es el arca de la nueva alianza, porque ella porta, porque ella lleva a Jesucristo en su seno. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, la voz, la palabra de María, saltó la criatura en su vientre, porque lo que María lleva en su boca, en sus labios, no es ella misma, es a Cristo. Qué importante por eso meditar también en este aspecto del magisterio de María. María no se entiende a sí misma, sino a partir de Jesucristo. Lo que ella habla, lo que ella dice, lo que ella hace, lo que ella enseña, todo está referido radicalmente a Jesucristo, la palabra de vida, la palabra de verdad. Dice el Evangelio: se llenó Isabel del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien viene a nosotros, y todo a partir del encuentro con María, que nos trae a Cristo, y quien sabe acogerlo con alegría, con gozo, con fe, con docilidad, con disponibilidad y generosidad, pues también, como dice el Evangelio, se llena del Espíritu Santo, y podemos también alabar al Señor en la figura de nuestra Madre.
como dijo Isabel a voz en grito. Estas palabras expresan bien la fuerza que tiene la fe, que nace del encuentro con Jesús. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Qué importante también que nuestras expresiones de fe, que nuestra vida de fe tengan esa firmeza, esa fortaleza, esa decisión que ya nos habla el Evangelio. Isabel no solamente pronuncia unas palabras que le sugiere el Espíritu Santo. No, Isabel grita a viva voz. Ojalá también nosotros sepamos gritar a viva voz, no solo con los labios, sino con la firmeza de la fe, de la recta costumbre, de las buenas obras, de esa lucha decidida contra el pecado que nos pide el Señor, de ese examen de conciencia serio. Recuerdo lo que alguna vez escuché de ese santo contemporáneo, San José María Escrivá, hablando del examen de conciencia, sobre todo que estamos llamados a hacer todos los días al fin de la jornada. Él decía, el examen de conciencia debe ser como una espada toledana. Ojalá que nuestros exámenes de conciencia sean así, para poder descubrir la verdad que viene de Cristo y acoger su presencia entre nosotros, que nos renueva, que nos enciende en la caridad. Isabel alaba, prorrumpe en alabanzas a viva voz por la presencia de María y en consecuencia por la presencia del fruto bendito de su vientre, quien ha querido visitarnos, habitar entre nosotros, a partir de la docilidad y obediencia y la fe de la doncella de Nazaret, nuestra Madre, la Virgen María. Isabel también da muestras como una consecuencia también del Espíritu Santo que la ha invadido en su espíritu y le ha hecho exclamar y alabar la presencia divina. ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Estas son palabras muy elocuentes que nos hablan de los frutos del Espíritu Santo en toda vida cristiana, en toda vida de fe. Sobre todo, pues, Isabel está dando muestras de humildad. ¿Qué es la humildad? Vivir en la verdad. Cosa que hay que pedirle al Señor con insistencia. Ella, Isabel, es consciente de su poquedad, de sus limitaciones, de sus dificultades, de sus retos y desafíos, de su pobreza espiritual también. Por eso se sorprende. ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Ojalá, mis queridos hermanos, tú y yo podamos tener esa humildad valerosa, decidida, clara, firme, para poder reconocer ante la presencia divina nuestra indignidad, nuestra poquedad, porque solo a los humildes el Señor llena de bienes, como dice y enseña la palabra y el mismo cántico de María. La humildad, mis queridos hermanos, no es una cosa de vida, no es una cosa sobreentendida. No, la humildad debe ser un desafío, una oración diaria, una petición diaria,
algo que debemos cada día pedir con insistencia, sin desmayo, ante el Señor. Porque solo en la humildad podemos acoger la presencia de Dios y alabar la figura de nuestra Madre. La humildad, pues, como enseña el Evangelio, podemos decirlo así, es un fruto del Espíritu Santo. Dice el Evangelio, y pone en boca de Isabel: en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, le dice a nuestra Madre, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Con esto podemos decir, dichosos aquellos que aprenden a vivir de fe. Dichosos los que han hecho de la fe norma de vida, estilo de vida. Dichosos aquellos que han hecho de la fe un camino a seguir. Hace poco leía uno de aquellos mensajes en redes sociales que hoy día están muy, muy en boga. Y por ahí se decía, pues, ten fe, y eso basta. Ten fe, y el Señor te curará. Ten fe, y el Señor te salvará. Perfecto. Solo viviendo de fe podemos ser salvos. Pero hay una cosa que siempre hay que recalcar. Y eso nos viene del ejemplo de nuestra Madre. La fe no se reduce a un sentimentalismo barato. La fe no se reduce a una idea, a un pensamiento, a un sistema filosófico. La fe no es una expresión de mera confianza. La fe, como enseñaba un sabio doctor de la Iglesia, Santo Tomás, antes y después de él también, la fe es un asentimiento a un Dios que ha querido dirigirnos su palabra única en Cristo su Hijo, y lo ha dado y lo ha enseñado todo en Él. Por tanto, la fe implica un conformarnos con la palabra de aquel que ha querido habitar entre nosotros y ser la revelación definitiva del Padre Dios. La fe no es, pues, una simple idea que nos consuela y que nos tranquiliza. La fe es un reto, un desafío, también podemos decirlo así. Es un verdadero acto humano, como enseña el Catecismo de la Iglesia, porque compromete tu inteligencia, tu entendimiento, tu razón, tu voluntad, tu querer, toda tu persona. Si la fe no impregna cada parte de tu ser, pues tiene poco valor. La fe tiene que ser el motor, la luz que guíe e impulsa toda nuestra vida y nos ayude a pensar las cosas y a verlas como las ve Dios y a actuar como Él quiere, como lo hace y lo vemos y lo contemplamos en María, en este Evangelio. Dichosa tú que has creído. Si la fe se vive de esa manera, pues ciertamente es fuente de alegría, fuente de dicha. Isabel lo ha comprendido. Isabel no es una persona docta en letras, es una persona humilde, pero que ha reconocido
en la presencia de María, en su visita, la presencia del mismo Dios. Y por eso reconoce el valor de la fe, de una fe operativa, de una fe que nos hace ponernos en camino, de una fe que nos impulsa a ir a prisa a las montañas, a no desmayar ante los retos y problemas y desafíos. Una fe que nos lleva al encuentro del otro, sobre todo de aquellos que más nos necesitan. Por eso Isabel alaba esta fe, que la ve reflejada en la figura de nuestra Madre, en la figura de María. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y aquí hay otro aspecto importante de la fe. Como te decía antes, la fe es un asentimiento a una verdad revelada por Dios en Cristo su Hijo, de manera definitiva. La fe no está basada en una simple idea o un sentimiento, sino en hechos concretos que Dios ha querido realizar y obrar en favor nuestro. Como dice la palabra, con brazo poderoso. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Nuestra fe es cierta, porque está basada en un Dios que no puede engañarse ni engañarnos, porque está basada en hechos concretos, donde Dios ha hablado, ha prometido y ha cumplido su palabra. Por eso, con toda verdad, el cristianismo es una religión histórica, objetiva, porque está basada en hechos concretos, acaecidos en la historia de la humanidad. Pidámosle al Señor que nos ayude a experimentar esta dicha, que nace de la fe. La fe que está basada en las obras del Señor, pero no unas obras que han querido o han quedado confinadas ya en el pasado. No. Nuestro Dios es el Señor de la historia, ayer, hoy y siempre. Por tanto, el Señor no se ha cruzado de brazos, ni su brazo se ha hecho más corto en esta época. El Señor sigue actuando, quiere seguir actuando. Y para eso nos ofrece en este tiempo, este precioso mes de mayo, en honor a nuestra Madre. Y permite, pues, y lo quiere así, que su presencia, de alguna manera en este tiempo, de manera especial, nos inspire en el encuentro con Jesús. La respuesta que tú y yo tenemos que darle cada día, sobre todo en este contexto que nos toca vivir. María dijo, dice el Evangelio. Lucas, el evangelista, pone en boca de María este precioso himno del Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. El evangelista pone en boca de María este himno que refleja, en síntesis, toda la riqueza espiritual, el camino espiritual de nuestra Madre, y que la Iglesia canta y reza todos los días en la oración de la tarde, en el rezo de las vísperas, como acción de gracias por las obras realizadas, por la obra de la redención. Qué importante meditar en cada palabra de este himno precioso que Lucas pone en boca de nuestra Madre, porque refleja la pureza, la grandeza de su espíritu, de un espíritu, por decirlo así, que ha sido desde siempre iluminado por la gracia y el poder de Dios, y que ahora se hace portadora de la misma humanidad del Hijo de Dios, del Verbo.
Y por eso estas palabras no son simples palabras poéticas, son palabras que nacen del encuentro único y genuino con Jesucristo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Pidámosle al Señor que también nosotros sepamos proclamar con verdad la grandeza del Señor. Que sepamos descubrir su grandeza, incluso en las dificultades. Que nos dé la fe suficiente para poder vislumbrar su luz, su presencia, su ayuda y su consuelo en medio de las dificultades, contratiempos que nos toca vivir a cada uno. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Que nuestro espíritu solo pueda tener sosiego y tranquilidad y salvación en Dios, nuestro Salvador. Por eso, mis queridos hermanos, que este mes de mayo, que el Señor en primer lugar ha dispuesto para nosotros y que la Iglesia en su tradición ha reservado siempre como un mes especial dedicado a nuestra Madre. Sepamos pues redescubrir, por decirlo así, la alegría del regalo que Dios nos hizo, una Madre espiritual que nos acompaña y nos ayuda en este tiempo de salvación. Que la figura y la presencia de María estén siempre presentes entre nosotros. Que sepamos perseverar, como también lo ha pedido el Santo Padre en este tiempo, en el rezo del Santo Rosario, en familia y de manera personal. Hace poco una madre de familia me hizo una pregunta: ¿cómo puedo enseñar a rezar a mi niña las principales oraciones? Me decía, mi niña tiene 3 años o algo así. Ya sabe hablar perfectamente, pero ¿cómo puedo enseñarle las oraciones para que ya pues aprenda a dirigirse a Dios desde temprana edad? Yo le decía, a esa edad los niños son una esponja. Todo lo que escuchan y ven lo aprenden y lo absorben. Está bien ese deseo, esa inquietud que tienes de enseñar a tu niña las principales oraciones. Pero es importante, antes que nada y fundamental, que la niña crezca en un ambiente de fe. Que vea, que lo observe, que lo experimente, que sus padres, los mayores, se dirigen a Dios con fe, con confianza, con insistencia a lo largo del día. La oración se aprende sobre todo viendo que los demás acuden a Dios con verdad, con autenticidad, en serio. Solamente así podremos ser maestros de oración para los demás. Solamente así podremos enseñar a nuestros hijos el valor de la oración, la necesidad del recurso a la oración, no solamente en las dificultades, sino también en los momentos de alegría, de prosperidad, porque la oración es como el alimento para el cristiano. Por eso que este mes de mayo, como familia, sepamos crecer en el rezo del Santo Rosario. El Santo Rosario no es una simple oración piadosa. Sabemos que María y la Iglesia misma lo recomiendan tan vivamente. El rosario es una oración contemplativa, es una oración también trinitaria y cristológica, porque ¿qué meditamos en el rosario? Los diversos pasajes de la vida del Señor, pero no lo hacemos solos,
lo hacemos con el magisterio, con la ayuda y la compañía de nuestra Madre. Por eso, que este mes de mayo, pues, mis queridos hermanos, sea un tiempo para poder crecer en la confianza en Dios, poder crecer en la fe, también a través del rezo del Santo Rosario. Y que la figura de nuestra Madre siempre nos acompañe en nuestra vida cristiana. Hay, como enseñan también los teólogos, una prueba de autenticidad de lo genuinamente cristiano. Y esa prueba de autenticidad de lo genuinamente cristiano es la devoción, el cariño, el amor filial a nuestra Madre, Madre de Cristo y Madre nuestra. Muchas gracias, queridos hermanos, por la atención, y que pues María sea siempre aquella compañera y madre espiritual que nos acompañe a lo largo de nuestra vida. No quiero despedirme sin antes dirigirme a ella en nombre de todos con el saludo que la Iglesia le dirige en este tiempo de Pascua, saludándola y felicitándola por el triunfo de su Hijo, por el cual nos ha venido la vida y la salvación a todos, a toda la humanidad. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos de la vida eterna. Por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Hasta otra oportunidad.